Bienvenidos al Serendipity Hub nuevamente. Gracias por acompañarnos. En el Serendipity Hub buscamos explorar las conexiones que transforman. Mi nombre es Keren Acevedo y estamos discutiendo la serie llamada El Servicio de Ser, que está basada en Habacuc, usando Habacuc de referencia. Son 3 capítulos que están llenos de carne. eh, y estamos ahora en el episodio número 8, llamado El servicio de cantar. ¿De dónde sale esto del servicio de cantar? Sale porque el capítulo 3 completo de Habacuc es una oración cantada. Y estudiando eh, Habacuc, anoté, ¿verdad? Habacuc cantó, hizo una oración cantada, eso está interesante. Pero desde que lo anoté hasta este momento he vivido muchas cosas relacionadas a la canción. Y entonces algo que fue simplemente una observación se ha convertido en algo que ha tenido un impacto para mí grandísimo en este tiempo. Así que, eh, dado ese proceso por el que he vivido, quise entonces hacer un estudio más exhaustivo de lo que tenía en mente. Y lo que he aprendido sobre el poder de la canción me ha transformado grandemente. Así que es mi oración que asimismo como yo he sido transformada, ustedes también puedan ser transformados. Y entramos en cancha. ¿Por qué Habacuc cantó? El primer capítulo de Habacuc, Habacuc va delante de Dios en agonía porque su pueblo en Judá estaba haciendo las cosas malísimas, estaba no solamente cometiendo pecado a todo lo que da, sino estaban haciendo atrocidades, estaban abusando ¿verdad? Sí, haciendo abuso religioso, estaban cometiendo delitos por todos lados, llenos de iniquidad, o sea, se habían olvidado de Dios, pero no solamente se habían olvidado de Dios, sino que esta vez estaban conscientes de que ya no querían buscar más a Dios, ¿verdad? Porque hasta ese momento de Judá, eh, ju- se habían puesto a pecar y habían hecho iniquidad varias veces y Dios les mandaba juicio. Y entonces eso hacía que ellos despertaran y volvieran a encaminarse, ¿verdad? Porque ya hemos aprendido, que lo discutimos en un video anterior, el sufrimiento es una forma de protección, ¿verdad? Porque cuando empezamos a sufrir por consecuencia de las cosas que hacemos o por cosas que Dios trae como juicio, nos hace tener que detenernos y decir, espérate, necesito de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué Dios trae juicio? Porque el juicio es amor, porque Dios sabe que solamente cuando estamos enfocados en Él es cuando vamos a tener una vida plena, cuando vamos a poder vivir en vida en abundancia. Si nos olvidamos de Dios, empezamos a vivir en muerte, muerte emocional, muerte espiritual, muerte física. Y como Dios nos ama tanto, Él quiere que estemos enfocados en Él, porque pegaditos a Él, todo lo podemos, ¿verdad? Y viene bendición que sobreabunda, y viene revelación, etc. Pero como vivimos con el yo, ¿verdad? El viejo hombre por dentro, nuestro viejo hombre está constantemente buscando llenar y saciar por sus propias fuerzas sus vacíos y sus necesidades, ¿no? Y suplir sus propias necesidades. Y estamos llenos de temor. Desde que Adán y Eva pecaron, lo primero que sintieron fue vergüenza y temor. Y necesitaron cubrirse de Dios porque dijeron, ay, Él no nos puede ver desnudos. Entonces, ese tema de protección, autoprotección, ¿verdad? Es parte de vivir la vida de pecado. Entonces, el pueblo de Judá se había olvidado de Dios y ya después de varios juicios donde habían recapacitado, ya llegó el punto en que nada funcionaba. Y se habían olvidado de Dios y empezaron a adorar otros dioses. Y ahí entran los Baales, por ejemplo, empezaron la idolatría a todo lo que da. Y ahí Habacuc va delante de Dios y le dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo esto va a seguir pasando? Y Dios le deja saber que viene juicio, pero no cualquier juicio. Viene el juicio que le iba a mandar al pueblo babilonio. El imperio babilónico, o los caldeos, que eran gente mala. O sea, si el pueblo de Judá se estaba comportando mal, los babilonios eran malísimos porque estaban llenos de sí mismos. Entonces ellos hacían de su propia fuerza un dios, ¿verdad? Y hacían atrocidades a todo lo que dan, no les importaba la vida humana. Y Dios le muestra a Habacuc cómo el imperio babilónico se iba a apoderar
de las tierras de Judá, los iba a invadir y los iba a esclavizar, ¿verdad? Los iba a oprimir. Y ese iba a ser el peor juicio que le podía pasar al pueblo de Judá. Entonces, cuando Habacuc ve, ¿verdad? Todo eso, entonces él busca la dirección del Señor, Dios le da una visión de que entonces le muestra también el juicio que entonces va a venir contra el imperio babilónico. Eh, y empieza a ver todo lo que le va a pasar al imperio babilónico. Que entonces es una cosa para mí extraña, ¿verdad? Te muestro lo que le va a pasar a tu pueblo, pero te voy a mostrar también el juicio que viene para tu pueblo, para el pueblo que oprime a tu pueblo, ¿verdad? Eh, y entonces Habacuc está lleno, si fue delante de Dios con angustia, pues se llena más de angustia, tú sabes, porque está viendo todo lo malo que viene, por encima de lo malo, por encima de lo malo. Y entonces viene el capítulo 3. Y entonces ahí es que viene la oración cantada y empieza el capítulo diciendo que es en tono de Sigionot. Siginiot. Sigienot. Siempre se me confunde. Eh, Déjame buscarlo aquí rápido. Sigionot. Sigionot. Que es como un tono de victoria. Y yo digo, pero qué interesante, que es un tono de victoria cuando lo que estás viendo es sufrimiento, ¿verdad? Así que ahí digo, wow. Entonces, una oración cantada quiere decir que es una oración que él escribió o que alguien que estaba con él lo escribió y se usó para cantar de forma congregacional. ¿Qué pasa? Que este patrón lo vemos también, por ejemplo, con Moisés, cuando Moisés él sale del pueblo de Egipto y es libertado y el pueblo de Egipto queda cubierto de agua en el Mar Rojo. eh, Moisés celebra y canta una canción, ¿verdad? Hicieron una oración cantada. Luego, por ejemplo, Ana, la mamá del profeta Samuel, que estuvo tiempo sin poder tener hijos, estaba estéril y se iba todos los días a orar al templo y parecía que estaba borracha, pero decía, no, yo lo que estoy exclamando. Y por fin Dios le da el hijo y ella dedica a ese hijo al servicio del templo bajo el sacerdote Elí y hace una oración cantada de agradecimiento. Luego, con María, la mamá de Jesús, cuando eh, va a donde su prima Elizabeth, que estaba embarazada de Juan el Bautista, su bebé Juan el Bautista reacciona dentro de la barriga de Elizabeth porque siente la presencia de Jesús en la barriga de María. Entonces ahí ya siente la presencia del Señor y empiezan a alabar. Y María hace una oración cantada que se llama el Magnificat. Y se dice que esa canción tiene el mismo formato y estructura, o sigue el formato y estructura que la canción de Ana, ¿verdad? Y con el tema de tener el hijo de la promesa. Y también vemos, por ejemplo, el profeta Isaías tiene capítulos que son oraciones cantadas. Y también vemos en el Apocalipsis lo que se llaman los ancianos, los redimidos en Apocalipsis 5, cantan un cántico nuevo. ¿Ok? Así que en adoración al Cordero que fue inmolado, que fue Jesús. ¿Verdad? Así que vemos que hay un historial de oraciones cantadas y cántico nuevo. Pablo también cantaba, eh, que se usa alrededor de toda la Biblia. ¿Qué pasa? Como les conté, yo estoy viendo esto, ¿verdad? Digo, que hay algo con la canción que es especial, que es una respuesta a lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Y todos estos que mencionamos están cantando eh, como celebración. ¿Qué pasa? Que yo les conté que yo tuve una experiencia, o sea, en este proceso de estudiar todo esto del servicio de CERN, tuve una experiencia el año pasado, que fue a las 4 de la mañana de madrugada, todo oscuro, donde yo estoy luchando con unas cosas y le digo al Señor, Señor, estoy en mi cama, en la oscuridad de mi cuarto. Yo creo que yo debería hablar con tal persona y contarle cómo me siento para ser libre. Yo digo eso. A la que yo digo eso, yo siento una cosa negra dentro de mí, como un óvalo. Yo sentía como un óvalo flat. Y digo, ¿qué es esto? Este, y digo, Señor, esto no es coraje, esto es como amargura. Y a la que digo eso, sale un grito de mí. Y yo me asusto.
Entonces siento que el Señor me dice, vete a tal pasaje en la Biblia y lee ese pasaje. Y yo estoy leyendo el pasaje y de momento, ¡pam! Me toca en la puerta de mi cuarto. Esto es a las 4 de la mañana, todo oscuro, no hay nadie en mi apartamento, obviamente. Y yo supe que lo que estaba pasando era un ataque demoníaco, ¿verdad? Entonces yo digo, yo no me voy a poner a arrepender en esta oscuridad. Y yo lo que hice fue entonces declarar la presencia del Señor. Automáticamente empiezo a declarar la presencia del Señor, lo que sale de mí es cántico. Y yo empiezo a cantar. Y viene una canción. Y la cosa es que hay momentos en que, y ojalá, si no lo han vivido, declaro que lo van a vivir, que uno no puede ni controlar lo que está saliendo de la boca de uno. Es como que tienes que cantar eso porque no hay otra cosa que puedas hacer más que cantar. O eso mismo pasa con la oración o con la intercesión. A veces que uno tiene que decir cosas. Y empiezo a cantar una canción que les voy a poner en la descripción, que se llama Nadie como tú, que dice, nadie hay como tú, nadie más llena mi ser como tú. Yo me encantaría poder hablar del servicio de cantar teniendo una voz hermosa para cantar, pero no me dieron ese don. Pero llegué al punto que no me importa, porque he descubierto el poder tan hermoso de la canción que ya no me importa cantar, que no sonar bonito. Eh, y entonces empiezo a cantar esa canción, nadie como tú, nadie más llena mi ser como tú, puedo buscar por la eternidad, más nadie como tú. La cosa es que hay un estribillo que dice, tu misericordia es como un río, tus manos traen sanidad, los niños hallan en ti su refugio, nadie como tú. Y cuando yo voy a cantar la parte de los niños hallan en ti su refugio, viene una imagen de dos personas eh, que Dios me muestra cómo esto que yo estaba luchando por lo que yo quería ser libre, venía desde la niñez por cosas que pasaron con esas personas. Y me está mostrando cómo entonces eh, mi sistema generó amargura por el resentimiento acumulado a través del tiempo, que es lo que se llama las raíces de amargura, ¿verdad? Y cuando yo veo esas voces, esas imágenes, sale de mí un grito de nuevo y yo me quedé asustada, pero eso es lo que viene de nuevo, es la necesidad de volver a cantar la misma canción. Y vuelvo y canto, nadie como tú, tararara, y vuelve, los niños hallan en ti su refugio. Cuando voy a decir los niños, viene otra imagen de otra persona desde mi niñez con la que Dios me está mostrando. Tú piensas ¿verdad? Que tú solamente tienes algunos problemas con ella, pero tú lo que tienes es una amargura acumulada. Y de nuevo sale otro tipo de grito. Y después vuelve de nuevo lo mismo, y cuando vienen los niños me muestra otras dos caras. Y ahí yo empiezo a temblar. Fue un temblequeo, con gritos también. Y después pasaron dos cosas más parecidas, donde tuve experiencias donde, ¿verdad? Salieron sonidos o movimientos de mí. Al terminar fueron 5 rondas. Al terminar, se acaba la canción, se acaban las experiencias. Lo que yo siento de momento es un gozo y se me pone una sonrisa automática, pero yo estoy dentro de todo como con un susto de, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? No entiendo, ¿verdad? Así que cuando me toca ya estudiar de lleno sobre este servicio, lo que yo estoy llamando el servicio de cantar, y entendiendo el poder de la canción, ya no solamente lo estoy haciendo porque vi lo que de Habacuc, ya es que tuve una experiencia de liberación a través de la canción. Y yo quiero entonces entender por qué. ¿Qué es lo que ocurre que puede haber ese tipo de experiencia, ¿no? Y cuál es el poder que hay a través de la canción. Así que con eso en mente, vamos a entrar de lleno a entender la canción en la Biblia, cómo se ve en la Biblia y por qué es tan relevante, ¿verdad? Entonces, dice, voy a usar el Salmo 33, 1 al 4. Dice, esto es el rey David, recordando que los salmos son todas oraciones cantadas, ¿verdad? Dice, alégrense justos en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad, ¿no? Así que digamos que esto no es simplemente canta porque suena bonito, no, es como una instrucción de que el rey está diciendo, hey, hay que cantar. Canten de esta forma, canten con alegría, los íntegros se supone que canten.
y canten cántico nuevo, ¿verdad? Así que hay una diferencia ahí entre cántico regular o oraciones cantadas, que usualmente se usan como oraciones congregacionales. Y cuando son congregacionales, pues entonces se usa la repetición y hay coros, entonces a veces sobre todo en la tradición hebrea, pues una persona canta una parte y el coro responde, ¿verdad? Entonces está este juego entre dos partes, eh, y se usaba mucho para asegurar también la repetición. Incluso el pueblo de Israel, por muchos años no había mecanismo de escritura, ni de imprenta, así que por muchos años la forma en que la Biblia pasó de generación en generación fue porque se usaba canción para transmitir el mensaje y que la gente no se olvidara, ¿no? ¿Por qué hay que cantar? Pues el versículo 4, porque recta es la palabra de Jehová. Y yo, O sea que hay algo relacionado a la palabra, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, dice la Biblia, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nuestro corazón cree para justicia y nuestra boca confiesa para salvación. Así que me encanta que él diga, alegraos en Jehová, alaben, aclamen, canten, hagan cántico nuevo, porque recta es la palabra de Jehová. Como recibimos la palabra de Jehová que es recta, que se produce un corazón que cree y una boca que proclama, que confiesa, ¿verdad? Y entonces formas de confesar, pues está proclamar la palabra, la oración y la canción. Y toda su obra es hecha con fidelidad, ¿verdad? Porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Así que hay también un tema de que cuando cantamos proclamamos la obra de Dios que fue hecha con fidelidad, que es hecha con fidelidad. Así que ya vemos, ¿verdad? Razones por las que cantar, porque su palabra entra en nosotros, la escuchamos, la creemos y la proclamamos, ¿verdad? Porque es recta su palabra. Y porque proclamamos la obra que él hace, entendiendo que es fiel, ¿verdad? Entonces, cantar, ¿por qué? ¿Qué tiene de especial cantar versus orar? Porque entonces se empieza a involucrar la parte emocional. Hay una respuesta emocional a la obra y la fidelidad de Dios y a su palabra, que entonces sale en canción, ¿verdad? San Agustín decía eh, que cantar es orar dos veces, porque está la oración y la palabra, y está con palabra, ¿verdad? Solita, pero está la emoción. Así que palabra con emoción, canción. Eh, entonces, una forma de procesar nosotros lo que Dios ha hecho y la palabra de Dios es a través de la palabra con emoción, ¿verdad? Canción. Entonces, como mencionamos, esto también afecta la memoria, ¿verdad? Entonces, cuando cantamos, no solamente es algo espiritual que está pasando, sino que hay algo fisiológico, ¿verdad? Que el tema de que afecta la memoria es porque hay un tema emocional, pero más allá de emocional, hay un tema hormonal. Cuando cantamos se producen endorfinas. Las endorfinas producen felicidad y hacen que entonces nuestro sistema nervioso se calme y se alegre y nos disfrutemos las experiencias. También se produce oxitocina, que es la hormona que es de vínculo, donde entonces ahí sentimos conexión, ¿verdad? Cuando las mamás amamantan a sus bebés, se produce oxitocina, por eso les encanta amamantarlos, aunque les están mordiendo y haciéndolas sufrir. Cuando tocamos perros por más de 3 minutos, se produce oxitocina. Este, y es un proceso hermoso. ¿Qué pasa? También la hormona de cortisol, que es la que produce el estrés, baja cuando cantamos. Así que cuando cantamos, estamos generando, es como un ansiolítico, ¿verdad? Que nos baja el estrés. Pero también al cantar ocurre algo integral en el cerebro, y es que se empieza a activar todo el cerebro. Pero antes de entrar al cerebro, quiero abundar en esa parte emocional. Cuando nosotros asociamos emoción a una acción o a un suceso, ahí es que entonces se queda en la memoria. Por eso dicen que las mujeres
somos de recordar muchas cosas, aún a los años, y los hombres como que, pero, ¿verdad? Y las mujeres tendemos a decirle, pero es que tú hiciste tal cosa, o tú dijiste tal cosa, y el hombre ni se acuerda de qué fue lo que pasó. Porque la mujer podemos recordar, porque somos más emocionales y tendemos entonces a asociar emoción a un suceso y se nos queda en la memoria. Igualmente, los pacientes de Alzheimer, a pesar de que han olvidado cosas del día a día y personas, cuando se les pone música, empiezan a recordar y pueden hasta bailar y cantar porque se les quedó en la memoria, ¿verdad? O sea, ¿cómo es que entonces se queda tan fácilmente la canción en nuestra memoria? Es que hay un aspecto integral en el cerebro que ocurre cuando cantamos. Cuando cantamos se activa los dos hemisferios. El hemisferio izquierdo, que tiene que ver con el procesamiento del lenguaje, y el derecho, que procesa más creatividad, emociones, ¿verdad? Armonía, tono, la música. O sea, el izquierdo procesa el lenguaje y la parte del entendimiento y detecta qué es lo que estamos cantando y diciendo al cantar. El derecho procesa la parte emocional de la canción, ¿verdad? Y el sentimiento y la creatividad y los tonos que surgen y los instrumentos que están sonando y, ¿verdad? Así que es la parte más creativa, el ritmo, la expresión emocional. Cuando cantamos, ¿verdad? El izquierdo, entonces recuerda las letras, procesa significado, mantiene secuencia verbal. Por eso, mientras cantamos un himno o una canción, podemos meditar también en su contenido. Así que cuando simplemente oramos, hablando, pues solamente activamos el hemisferio izquierdo. No hay parte de creatividad, a menos que estemos quizás haciendo una poesía, ¿verdad? Que entonces hay una parte de ritmo y de combinar palabras y etcétera. Entonces, pero adicional al hemisferio izquierdo y derecho, está lo que se llama la vía ventral y la vía dorsal, que una tiene que ver una ocurre por la parte de abajo del cerebro y otra por la parte de arriba. Pero ambas tocan los hemisferios, ¿verdad? Así que es todo como una interconexión. Pero la vía ventral maneja qué estoy oyendo, es la identificación, ¿verdad? Y es que puedo identificar si quien está cantando es Keren o Mariah Carey, que deben sonar bien parecidos. Ahí puedo identificar qué canción es la que estoy escuchando. Ah, esta es Sublime Gracia, o esta es, también puedo identificar qué nota pertenece a la melodía, o si hay una nota fuera de lugar. Puedo entonces identificar el, patrones en lo que estoy escuchando y sé lo que puedo esperar. El, la vía dorsal procesa o contesta cómo produzco este sonido. Entonces ahí viene el aspecto motora, la vía sensorio-motora. Entonces afecta ajusta las cuerdas vocales, controla el diafragma, afina la voz, mantiene el ritmo, y te dice, ahora sube los brazos, ahora contrólate, ahora, ¿verdad? Ahora viene tal movimiento, tal sonido. Así que todo esto trabaja en conjunto y lo chévere es que entonces ahí el cerebro cuando estamos cantando, pues entonces combina varias funciones de significado con emoción, memoria con creatividad, lenguaje con música, pensamiento y sentimiento. Así que vamos a verlo todo en conjunto. Ponle que escuchamos la canción Santo, Santo, Santo. Santo, 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 ¿verdad? Pues ahí viene el primer paso. La vía ventral dice, ok, estamos escuchando las melodías de la canción Santo, 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 ¿verdad? Es el que dice, espérate, ¿qué es lo que estoy escuchando? Ah, es Santo, Santo, Santo. El hemisferio izquierdo dice, entiende, la palabra que estoy escuchando es santo. El derecho dice, paso 3, esta melodía transmite reverencia, ¿verdad? Versus quizás otra canción que nos pone a bailar. No, esta es reverencia. Santo, santo, santo. Y entonces paso 4, la vía dorsal dice, ahora mueve la laringe, mueve el diafragma, mueve la lengua para que puedas producir exactamente ese sonido. Y en mi caso dice, ahora mueve los brazos y mueve las manos y siente la canción y pa, 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 pa. Imagínense, todo eso está ocurriendo a la vez. O sea que estamos viendo, ¿verdad? Destellos o señales de qué es lo que ocurre en nosotros cuando cantamos. Que eso no ocurre simplemente cuando oramos, ¿verdad? Los hemisferios hablan de especialización, las vías
hablan de flujo de información. Y esto es interesante porque en 1 Corintios 14:15 Pablo dice que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Por qué está diciendo esto? Él está haciendo referencia a las lenguas, ¿verdad? El proceso de hablar en lenguas o cantar en lenguas, que es lo que se llama orar en el espíritu o cantar en el espíritu. Cuando oramos o cantamos en el espíritu, nosotros como humanos no estamos entendiendo, nuestro entendimiento no está entendiendo qué es lo que estamos diciendo. Sabemos que están saliendo unas palabras y unos sonidos, mejor dicho, de nuestra boca, pero no estamos procesando con entendimiento. Igual cuando cantamos, pues sabemos que hay sonidos saliendo, pero no entendemos qué es lo que está pasando. A veces se da el caso que otra persona que nos está escuchando sí entiende, porque probablemente las lenguas que estamos hablando son el lenguaje de esa otra persona de su país. Y eso pasa. Y a veces Dios le comunica cosas a personas a través de lenguas espirituales que están hablando en otro idioma. Pero hay lenguas que simplemente son un lenguaje espiritual que nadie entiende. Y él dice, cuando estén en público o en congregación, traten de orar o cantar con entendimiento. Traten de hablar, cantar, orar o cantar de manera que se entienda lo que estamos diciendo, que sea nuestro lenguaje, que haya interpretación, para que todos nos podamos beneficiar de esa oración o de ese cántico espiritual. Porque entonces ahí vemos que entonces estamos conectando, en el caso de oración en lengua, esta es mi interpretación, ¿verdad? Pues solamente el hemisferio derecho es el que se está conectando porque yo no estoy entendiendo lo que estoy diciendo. Eh, en el caso de canción con entendimiento, pues todo se vuelve a conectar porque estamos procesando letras, ¿verdad? Así que vemos que entonces hay un cántico que es espiritual, ¿verdad? Que entonces lo vemos, Pablo lo enseña, o sea, que dice en Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en vosotros, enseñándose y exhortándose unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Ok? Así que me gusta esto es Reina Valera del 60, me gusta la versión Nueva Biblia de las Américas, que dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Así que aquí vemos, ¿verdad?, que estamos conectando una forma en que podemos lograr que la palabra de Dios habite en nosotros y abunde en nosotros, es enseñándonos y amonestándonos unos a otros. Y esto es Pablo que lo dice, con salmos, himnos y canciones espirituales. Que está interesante, o sea, no solamente es que se enseñen unos a otros y se amonesten, es que lo hagan usando salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando con gratitud en los corazones, ¿verdad? Así que hay un tema de gratitud también, que también sabemos que lo cambia todo, y echa fuera el tema. Entonces, pues vemos que hay salmos, ¿verdad? Que son salmos e himnos, son canciones escritas que la gente puede usar para eh, de manera congregacional y recordarse las palabras, pero recordamos también que una forma en que el pueblo judío se comunicaba era a través de la canción, entonces una persona cantaba y el coro contestaba. Así que hay una parte ahí también de las tradiciones judías que era, eh, hab- nos hablamos unos a otros a través de la canción. Y entonces está la canción espiritual, que puede ser cántico nuevo, que simplemente que a través del espíritu estoy cantando una canción dirigida por el espíritu, que no soy yo humana cantando, sino que me está dando una canción. Y de hecho, a mí me ha pasado, he tenido momentos, yo era muy cuando más joven, de escribir canciones, y tuve una experiencia con Hebreos 1 donde tan pronto yo leí el pasaje, empecé a salir cántico de mí, y yo busqué el piano rápido y empecé a tocar. Y me acuerdo que era, eh, perdón, habiendo efectuado la purificación
de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y había otra pasaje que decía, Dios, habiendo hablado por el Hijo, eh, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, Él es el Hijo de Dios, el cual, siendo el resplandor de su gloria, y recuerdo que con unas amigas del grupo de jóvenes la cantamos, yo toqué piano, ellas cantaron porque, ¿verdad? A mí no me dieron el don de cantar, pero me dieron don de componer de manera bastante básica. Pero yo sentí como esa canción no salió de mí, sino que fue un fluir y automáticamente yo supe cómo cantarla, cómo poner los coros, ¿verdad? Y he escuchado testimonios así similares de personas que dicen, esta canción me la dio Dios. Incluso el pastor de la iglesia a donde yo iba por muchos años y donde lideré, él, me acuerdo que una de sus hijas me contó cómo hubo una canción que Dios le dio en una noche o una madrugada, que luego visitaron una iglesia de otro pastor y en esa otra iglesia estaban cantando la misma canción, porque Dios se la dio también al pastor de esa iglesia. Entonces, ¿verdad? Hay canciones que son dadas por el Espíritu. Pero entonces cánticos espirituales puede ser eso, como también es cantar en lenguas. Y tuve una experiencia hace poco con una amiga que fuimos a orar un monte y estábamos alrededor de muchos árboles. Y después de varias cosas que pasaron hermosas, yo empiezo a cantar en lenguas. Y empiezo a cantar en lenguas y usualmente yo sé que no soy yo, ¿verdad? Sino que es como que el Espíritu Santo está intercediendo a través de mí. Y de momento lo que viene es una palabra cantada que, como Dios hablando, decía, puestos los ojos en mí, puestos los ojos en mí. Ya yo no me acuerdo la entonación. Y yo seguí cantando y después pasamos a otra cosa. Pues ella después me dice, Karen, cuando empezaste a cantar eso, puestos los ojos en mí, fue Dios, porque como estábamos alrededor de muchos árboles, yo estaba escuchando sapos. Claro, esta amiga creció en más campo que yo soy de ciudad de cemento, o sea, yo no sé cómo distinguir el sonido de un sapo, pero ella sí, y ella le tenía terror. O sea, ella estaba escuchando sonidos de sapo y estaba aterrorizada por dentro. Entonces estaba totalmente desenfocada. Y me dice que cuando salió de mí, como Dios hablando diciendo, puestos los ojos en mí, ella sintió como era Dios diciéndole, hey, concéntrate y enfócate, que estás distraída. Escucha lo que te quiero decir. Entonces ahí ella volvió y se concentró y fluyó la cosa. Estos son cánticos espirituales donde Dios usa el cántico para ministrar gente o para hablar y traer, ¿verdad?, algún tipo de ministración. Entonces, la cosa es que vamos viendo que Pablo dice que una forma en que la palabra de Cristo pueda abundar en nosotros o morar en nosotros es a través de la exhortación cantada, ¿verdad? Así que vamos viendo diferentes dimensiones de el uso del cántico. Y Pablo fuera uno que conocía eh, el poder de la oración y la canción. Y en Hechos 16 cuenta la historia donde estaban Pablo y Silas encarcelados. Y gente, estas cárceles del Imperio Romano eran horribles. Ellos estaban atados con las manos y los pies, tenían que hacer sus necesidades ahí mismo, estaban llenas de ratas, era una cosa oscurísima. Y los ponían ahí después de caerles encima con azote. So, la situación era una sola situación angustiosa, donde quizás tú y yo no pensaríamos en cantar. Pero ¿qué pasa? Igual que Habacuc, hay momentos en que lo único que nos va a sacar de la angustia es la canción, ¿verdad? Vamos allá. Dice Hechos 16, 23 al 34. Dice, después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. No, les amarró los pies.
Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas. Eh, perdóname, y las cadenas de todos se soltaron. Y si hubiese sido yo, Keren Acevedo, cuando yo hubiese visto esa situación, yo hubiese dicho a Huye Cripín y me hubiese ido corriendo de la cárcel. Pero Pablo no hizo eso, muy hombre de Dios, y Silas. Dice, versículo 27, despertando el carcelero y viendo las puertas de la cárcel abiertas, sacó la espada y se iban a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y él entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Aquí el carcelero había sido tan impactado, no solamente con que todo se había abierto, todas las puertas estaban abiertas, todos los presos se habían soltado, sino también, pienso yo, concluyo yo, que el hecho de que Pablo y Silas no se hubiesen ido corriendo y que le dijeran, hey, hey, no te mates, que estamos aquí, o sea, preocupados por él. O sea, y digo yo, ellos estaban más adentro de una oscuridad, o como ellos sabían que el carcelero se quería matar, pues probablemente fue revelación del espíritu, ¿verdad? Pero estoy ya aquí concluyéndolo. Eh, y les dijo, sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y esto es interesante porque hubo algo que en este proceso de yo estudiar sobre el cántico, estaba escuchando un video de Taylor Welch, que es un empresario que Dios usa con poder, que no quiere tener que hacer video bíblico, igual que yo. Yo, si es por mí, no haría esto. Pero ¿verdad? Es una obediencia a la palabra de Dios. Y él tiene un podcast que entrevistó a una experta en temas de la frecuencia musical, los hertz de la música. Te lo voy a poner en la descripción porque es un video que merece ser visto. Y tiene otros temas brutales que tocan sobre la canción que yo no voy a tocar. Pero él cuenta en ese video que en una ocasión él estaba orando en su casa y que Dios le dice, sube, entiendo que yo, a la azotea o al ático y canta. Y que dice, Señor, yo no quiero cantar ahora, yo estoy orando y no tengo tiempo para más nada. Oro y termino y me voy. Y Dios le dice, sube y canta. Y el Señor, que no quiero cantar ahora. Dice, sube y canta, porque hay puertas que solo se abren con la canción. Y yo no había entendido bien a qué se refería. Y lo estaba, ¿verdad? Rumiando y rumiando. Hasta que haciendo este video estudié este pasaje. Aquí vemos que hay unas puertas que se abrieron literales, ¿verdad? Unas puertas de la cárcel. Y eso habla sobre las prisiones, ¿verdad? Hay prisiones en las que vivimos que se van a abrir y vamos a ser libres a través de la canción. Y ahora esto me permite explicar por qué esa madrugada a las 4 de la mañana yo fui libertada de mis prisiones de amargura a través de la canción, ¿verdad? Y en el caso del carcelero, ¿verdad? En el versículo 30 dice, sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Así que aquí hay unas puertas que se abrieron que fue las del corazón del carcelero. Y entonces Dios abre las puertas del corazón que están endurecidos para que puedan escuchar la voz de Dios y recibir al Espíritu Santo, que entonces es el que convence de necesidad de salvación. Y el versículo 31 ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. O sea que ya vemos que eh, salieron de la cárcel y hablaron en la casa del carcelero a todos los que estaban en la casa del carcelero. El versículo 32 y el 33 dice, y él, el carcelero, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Dice, llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios, ¿verdad? Y la cronología, ¿verdad? Está un poco combinada en el 32, 33 y 34, pero ya sabemos que fueron a la casa del carcelero
y los limpió, y se bautizaron, y su familia creyó, y les puso mesa, les dio de comer. Dice el 35, cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo, los magistrados han mandado a decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Y déjame buscar aquí rápido el versículo 37, porque no lo iba a incluir, pero entiendo que debo incluirlo. Estoy en Hechos 16, versículo 37. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. Porque si salían, tenían que entonces estar encubiertos y que nadie los encontrara porque era como una salida no oficial o no legal. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Así que Pablo y Silas tuvieron libertad, fueron y evangelizaron, bautizaron, la familia del carcelero y él se convirtieron. Regresaron a la cárcel. Dios le da instrucción al carcelero. O sea, Dios manda a, perdóname, Dios no, el gobierno dice, ok, sáquenlo. El carcelero le dice, mira, me mandaron a sacarte. Después que ya lo había sacado, lo llevado a su casa. Y él dice, no, 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 no me saquen así, no, si me van a sacar que sea por ley, porque yo no quiero estar andando por ahí a escondidas. ¿Verdad? Así que hay un tema de libertad. Hay un tema de libertad, de puertas abiertas de la cárcel, libertad que Dios trajo a la familia del carcelero y la libertad que deseaba Pablo de estar en la ley, ¿no? Íntegro. Dice, y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, y viniendo les rogaron y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron a la casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. O sea, ellos siguen bendiciendo gente aún a su salida de la cárcel. Y digo, Señor, ¿cómo es posible? O sea, ¿qué pasó aquí? O sea, Pablo no se benefició de nada. Tú los bendijiste a través de la canción. Hiciste algo apoteósico en la cárcel. Y Pablo no se benefició de eso. Porque él estaba claro, ¿verdad? De lo que había sido llamado. Y pudo bendecir a un carcelero que lo estaba encarcelando a él y a su casa y a su familia. Así que hay un tema aquí de libertad, pero para yo poder explicar esto, ¿verdad? Hay que ir más allá. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, quiero ir a la canción, a comparar, ¿verdad? Las canciones que mencionamos al principio con la de Habacuc. Cuando vemos la canción de Moisés, la canción de María, la canción de Ana, la canción de los redimidos, hay un patrón que se repite. Ellos contemplan lo que Dios ha hecho, declaran el poder de Dios en el presente, o sea, lo que Dios hizo en el pasado, declaran el poder de Dios en el presente y proclaman lo que Dios va a hacer en el futuro. ¿Verdad? Por ejemplo, en la canción de Moisés, Moisés habla del pasado cuando dice el caballo y el jinete arrojó en el mar. En el presente cantaré yo a Jehová. Futuro, Jehová reinará eternamente. María dice, Dios hizo grandes cosas. Mi alma engrandece al Señor en el presente. Y en el futuro cumplirá la promesa hecha a Abraham. Los ancianos en Apocalipsis, dice en el pasado, fuiste inmolado. Estamos hablando del Cordero. ¿Verdad? Presente, eres digno. Futuro, reinaremos sobre la tierra. Así que hay una respuesta ahí a la redención, pero todos estos cánticos, incluyendo el de Ana, el de María, son eh, canciones de personas que ya vieron la redención de Dios, vieron el obrar de Dios. ¿Verdad? La redención nos referimos a cuando Dios paga el precio, que en el caso nuestro fuimos redimidos porque Dios designó que el pago de precio por nuestros pecados iba a ser la muerte de su Hijo. ¿Verdad? Así que hay una celebración envuelta en esos cánticos que hemos mencionado. Pero en la celebración de Habacuc, así mismo como en la canción de Habacuc y en la canción de Pablo y Silas que ya discutimos, no había ningún tipo
sea, no habían experimentado la victoria todavía. Se están cantando en medio del dolor, en medio de la angustia. Eso hace diferente sus canciones. En el caso de Habacuc, del versículo 1 al 15 del capítulo 3, es toda una contemplación, que hay un video que hicimos del servicio de contemplar que está basado en esos versículos. Pero en el 16, que ya viene al presente, dice, oí y se conmovieron mis entrañas, ¿verdad? Porque él está viendo la visión de lo que va a venir, y oí la visión, oí lo que va a suceder, y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Claro, porque él escuchó la voz de Dios, ¿verdad? Que le dio la visión. Perdición o pudrición entró en mis huesos. O sea, eres tanto la angustia que yo estoy sintiendo, que mis huesos se están pudriendo. Y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas, que es el imperio babilónico. Que yo, a pesar de todo lo que yo sé que va a venir, yo voy a estar quieto en el día de la angustia. Y esto lo estoy diciendo en medio de una canción, ¿verdad? Y entonces ocurre algo espectacular, que para mí es majestuoso y transformador, que es lo que se canta en Habacuc 3, del versículo 17 al 19, que entonces dice, aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya fruto, aunque falte producto del olivo y los campos no den mantenimiento, aunque falte, eh, y por ahí sigue diciendo, que falte todo, eh, lo que va a ser mi alimento, lo que va a ser el comercio, la economía, lo que nos va a permitir tener, ¿verdad? Sustento. Con todo, yo me alegraré en el Señor, yo me alegraré en Jehová, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Y esto es importante porque ahí vemos un aspecto emocional. Él no está diciendo, yo hubiese pensado, o cuando recordaba este pasaje, lo que yo pensaba que Habacuc decía es, con todo, yo me recordaré que Jehová sigue siendo Dios, o con todo yo sé que Él sigue siendo todopoderoso. No, no. Él dice, con todo yo me alegraré. So, ahí aquí está lo que yo entiendo que el salmista llamaba, David, sacrificios de júbilo, ¿verdad? Donde Habacuc está decidiendo que a pesar de la angustia que tiene y de que está viendo lo mal que le va a venir a su pueblo, él decide no solamente cantar, sino alegrarse y regocijarse en el Dios de su salvación, ¿verdad? Que es su fortaleza. Dice, el Señor Dios es mi fortaleza, Él ha hecho mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar, ¿verdad? Y esto para mí es hermoso, eh, y muestra un efecto que es igual que el que vimos con Pablo y Silas, donde entonces, eh, no solamente se alaba a través de la canción, sino que se está adorando. O sea, hay una diferencia entre alabar y adorar, ¿verdad? Cuando alabamos, proclamamos la grandeza de Dios, pero cuando adoramos es cuando decimos, Señor, aunque mis circunstancias no cambien, aunque incluso no, o sea, si no mejoran o no cambian o empeoran, con todo, yo decido alegrarme en ti. Con todo, yo voy a someter mis emociones y voy a decir tener júbilo. Voy a alegrarme y regocijarme. O sea, la cosa es que el cántico, así mismo como vimos con los otros que mencionamos, y sobre todo con Habacuc, dice, el cántico reorienta toda la percepción del creyente respecto al tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que nos eleva nuestra mirada y podemos ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Y recordamos que Dios es amor, ¿verdad? Y podemos ver las cosas desde su amor y recordar que Él es nuestra fuerza y que Él es el que nos fortalece. Así que no estamos luchando solos ni nos va a dejar solos, ¿verdad? Entonces hay una transformación que empieza a ocurrir cuando podemos cantar y no solamente proclamar el nombre del Señor en medio de la angustia, sino decirle, Señor, vengo delante de tu altar y declaro que aun cuando todo empeore, yo te voy a seguir proclamando a ti, voy a seguir creyendo en ti, voy a seguir confiando que tú quieres lo mejor para mí, porque lo hiciste en el pasado
estás conmigo en el presente y lo vas a hacer en el futuro. Aleluya. Sí que hay un tema, por eso la importancia de contemplar, ¿verdad? Porque es la que nos ayuda a poder proclamar en el futuro. Así que, ¿de dónde viene esta transformación? ¿Verdad? O este efecto de elevarnos a las alturas. ¿A qué alturas es que nos están elevando cuando cantamos? Entonces nos podemos olvidar de nuestras circunstancias, de nuestras necesidades, y podemos entender que Él sigue siendo Dios y que me puedo alegrar a pesar de la angustia y las dificultades. Pues yo voy a brincar a la conclusión y les voy a adelantar la respuesta. La respuesta está en el amor de Dios, ¿verdad? Eh, el amor de Dios no es algo que Él hace simplemente, sino que Él es amor. Y el amor de Dios es un lugar en donde podemos habitar. En Efesios 3, 17 al 19 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Eso qué pasa? ¿Verdad? Cuando estamos cantando, Él nos eleva a unas alturas, otras dimensiones de su amor. Porque Él nos amó, nosotros le estamos respondiendo con una respuesta en la canción. La cosa es que yo decía, ok, Señor, pero esto está bonito, pero todavía no entiendo. Porque ¿cuál es el rol que tiene el que nosotros cantemos en esa conexión transformadora? ¿Qué es lo que pasa? Y entonces yo siento que me dice, es mi amor, las alturas son en mi amor, son alturas de cielo, son niveles de cielo que se acceden a través del amor. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el mayor de los mandamientos? La verdad es que cuando Dios me está hablando de esto, que fue el lunes, el día anterior yo había ido a la iglesia de unas amistades y predicó el hermano de una amiga. Y después de su predicación, que estaba hablando sobre las bienaventuranzas de ser pobres en espíritu, dice, esto no estaba en mis notas, pero ¿cuál es el mayor de los mandamientos? ¿Verdad? Dice, y cita Marcos 12:30, que dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Verdad? Y el Señor me dice, ¿cuál es el mayor de los mandamientos? O sea, la relación que hay con la canción, sobre todo la canción tipo de Habacuc y tipo Pablo, que es en medio de la angustia, es que estamos amando a Dios con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, ¿verdad? Porque ahí está la creencia, ahí está la voluntad, ahí están las decisiones, ahí están los afectos, y ahí están nuestros latidos, que es por donde bombea la sangre, ¿verdad? Estamos creyendo, cuando cantamos estamos creyendo, ¿verdad? Que Dios es, que Dios hizo, que Dios es y que Dios va a ser. Estamos amando con toda nuestra alma, y es que entran las emociones, las hormonas, ¿verdad? Que hablamos, la vida interior, toda la parte emocional que hemos mencionado. Amar a Dios con toda nuestra mente, ya dijimos que se activa el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, el ventral, la vía dorsal, ¿verdad? Todos los químicos que se generan cuando cantamos, todo está al unísono, todo está actuando a la misma vez. Ahí está el proceso, el entendimiento, la reflexión, la comprensión, y con todas tus fuerzas, que en otras palabras, todo tu cuerpo. Y ahí vienen las energías, las capacidades, los recursos, ¿verdad? Entonces es tan bello que cuando cantamos, también se activa la vibración de la canción, activa el nervio vago. Es un nervio que está conectado, ¿verdad? A, a todo el sistema nervioso que llega hasta el cerebro. Y de nosotros estar activados quizás con estrés en el sistema eh, simpático, pues el nervio vago activa el sistema vagal, que activa también el sistema parasimpático, que hacen entonces nos calmemos y podamos entonces estar relajados, ¿verdad? La cosa es que Dios me está mostrando cuando canta mi pueblo en adoración pura.
Están todos sus sentidos conectados, todo su sistema está conectado en amor. Están obedeciendo. Esa es una expresión holística integral de amor. Están amándome con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todo su cuerpo, con toda su fuerza. Y por eso entonces acceden puertas que no se acceden de otra forma. Pueden abrir puertas de niveles de mi amor, del lugar donde yo estoy, ¿verdad? Donde es mi amor, de esa anchura, esa longitud, esa profundidad, esa altura, que no se accede de otra forma. Y yo dije, yo me quedé como speechless y lo único que pude hacer fue empezar a llorar. Y dije, Dios mío, ¿qué es esto? Ahora entiendo, ¿verdad? O sea, cuando estamos, o sea, nosotros podemos amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, a través de la fe, a través de obedecerla, a través de buscar su palabra, sacar tiempo por las mañanas para estar con él en intimidad, ¿verdad? Predicar su palabra, ponerlo a él primero. Pero cuando cantamos, todo nuestro ser se está alineando en obediencia, sobre todo cuando estamos cantando en medio del sufrimiento. Estamos decidiendo poner a Dios primero. Y ahí él dice, "Guau, ahora es que, guau". Entonces fluyen, se abren las puertas de su amor, ¿verdad? Entonces fluye y trae libertad y trae renovación y nuestro entendimiento se renueva y ocurre lo que Tito llamaba, y me estoy adelantando, regeneración y santificación, ¿verdad? Que en el caso de el carcelero y su familia, lo que experimentó fue regeneración, ¿verdad? Como somos redimidos, como Dios pagó el precio a través de su Hijo, nosotros entonces podemos experimentar regeneración, que es cuando pasamos de muerte a vida. Y decimos, Dios existe, yo quiero esto, yo acepto al Señor como mi Salvador. Entonces el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y nos da vida, ¿verdad? Pero entonces, a través del tiempo como cristianos, vivimos también lo que es la renovación de nuestro entendimiento, que está en Tito 3:5. La renovación del espíritu, perdóname, que también Pablo lo llamaba renovación del entendimiento. Y entonces, cuando cantamos, nuestro entendimiento se, ¿verdad? Choca o es influenciado por la verdad de Cristo. Entonces somos elevados en alturas de su amor y por eso cambia nuestra perspectiva del tiempo, cambia nuestra perspectiva y podemos entender que no se trata de nosotros, sino que es por su espíritu, ¿verdad? Que esto es lo que Pablo también enseñaba, poder ser perfeccionados en su amor, ¿verdad? Cuando accedemos a esas alturas de amor, espérame, em, en ese momento de que cuando estamos cantando en alabanza y adoración, accedemos a su perfecto amor. Y la Biblia dice en Primera de Juan 4 que su perfecto amor echa fuera el temor. Así que vamos a leer ese pasaje porque ese pasaje es súper clave también. Déjame buscarlo aquí. Primera de Juan 4, 13 al 18. Dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. Esto es importante, ¿verdad? Esto habla de Juan 15, que decía, Él es Jesús es la vid, nosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en Él, de Él ese producirá muchos frutos, porque separados de mí nada pueden hacer, ¿verdad? Así que en esto conocemos que permanecemos en Él, dice Primera de Juan 4, en que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Vemos que, ¿verdad? Que amor no es algo que recibimos de Dios. Dios nos ama, pero nos ama porque Él es amor y es un lugar en el que podemos permanecer, ¿verdad? Que me encanta que Salmo 91 dice: "El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente", ¿verdad? Es un lugar donde moramos.
donde podemos habitar. Su amor es un lugar donde podemos habitar. Versículo 17, estoy en 1 de Juan 4. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Así que el temor lleva por en sí castigo porque se supone que si toda nuestra confianza está en Dios, nosotros no sintamos temor. El temor fue puesta en otra cosa que no es Dios. Así que es desobediencia. Se supone que nosotros confiemos en Dios totalmente. Si hay algo que nos está produciendo temor, quiere decir que hay algo que estamos pensando que tenemos que resolver por nuestras propias fuerzas, o algo que tenemos que llenar por nosotros mismos, o una protección que necesitamos por nuestra propia fuerza, o una provisión que nosotros tenemos que suplir. Y si alguien teme, no ha sido perfeccionado en el amor. Y esto es como que bien fácil decirlo, pero ¿cómo se come eso? ¿Cómo somos perfeccionados en el amor? Pues yo quiero contestarlo usando Cantar de los Cantares, valga la redundancia, ¿verdad? Que estamos hablando de cantar. Pues si vamos a hablar de cantar, tenemos que hablar del servicio de Cantar de los Cantares, ¿verdad? Que este pasaje, este libro fue escrito por el rey Salomón y usualmente se usa para hacer referencia a la relación entre esposo y esposa, ¿verdad? Y es una guía de cómo se deben amar el esposo y la esposa en un matrimonio. Pero también es un libro que refleja el amor de Dios por su pueblo. Él como esposo ocupándose de amar a su esposa, ¿verdad? Y yo no sabía, y estudiando esto, aprendí que el pueblo de Israel, el pueblo judío, tiene el Cantar de los Cantares como top, al mismo nivel de importancia que el lugar santísimo en el tabernáculo o en el templo. O sea, porque Dios sacó al pueblo de Egipto y luego el Cantar de los Cantares refleja, ¿verdad? Y lo llevó al pueblo de Canaán y después refleja todo ese amor de Dios con su pueblo hasta el día de hoy, ¿no? ¿Y qué pasa? Que cuando estudiamos Cantar de los Cantares, eh, exacto, refleja la victoria de Dios por Israel, ¿no? Y refleja la relación de amor entre su pueblo. Y vemos una progresión que ocurre en la esposa, recordando que la esposa representa al pueblo de Israel, ¿no? O nosotros que somos los hijos de Dios, ¿no? Y en el capítulo 2, y esto a mí me llamó la atención, porque dije, espérate, que hay como un patrón. Ella dice, mi amado es mío y yo soy suya, ¿verdad? Y hay un enfoque en yo, mi amado es mío y yo soy suya. Luego en el capítulo 5 ella cambia, en vez de decir mi amado es mío, dice yo soy de mi amado y mi amado es mío. Entonces ya como que mi necesidad queda en un segundo plano y lo más importante es que yo soy de mi amado, ¿verdad? Y ahora el que tiene protagonismo es el amado. Luego en el capítulo 7 ella repite, yo soy de mi amado y su deseo es para mí. Y cuando yo vine a entender eso, ¿verdad? Y entendiendo el proceso por el cual Dios me ha llevado este año y las cosas que Dios me ha hablado este año eh, de amor y yo ver cómo Él me hizo chocar con su amor, ¿no? Y con su transformación. eh, Entendí, ¿verdad? Cuando somos perfeccionados en su amor, podemos entender que no solamente Él nos cuida, no solamente Él provee, es que su deseo es para nosotros, es que Él está anhelando tener esta relación de amor con nosotros, tipo un matrimonio, un esposo con una esposa. Así que quizás en los casos como el mío, que nacimos en un hogar de divorcio o que tenemos, ¿verdad? Cuando nacemos en hogares donde el amor no es eh, dado, recibido de buena forma, o hay abuso, hay diferentes circunstancias, se nos hace quizás difícil poder entender el amor de esposo y esposa sano. Pero Dios se encarga de llevarnos por un proceso que podamos experimentar ese amor.
Y ese proceso eh, lo vemos con Oseas 2. Eh, en Oseas 2 es un pasaje que me acuerdo que una noche Dios me lo llevó, me dijo, vete a Oseas 2. Y cuando yo leí Oseas 2, yo empezaba a llorar como una nena chiquita porque me sentí que era yo. Y lo voy a leer. Vamos para allá. Oseas 2, voy a empezar, no lo voy a leer completo, pero hace referencia, es como si Dios estuviese hablando, o sea, Dios al profeta Oseas le da instrucciones de casarse con una mujer y esa mujer le es infiel y se va con otros amantes. Y él usa esa situación como una analogía de Dios con su pueblo, donde entonces su pueblo le fue infiel. Dice, versículo 5, porque su madre se prostituyó, la que les dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. ¿Verdad? Así que Dios está haciendo aquí referencia a la idolatría. Sobre esos amantes son la idolatría, que nos hace pensar que tenemos que nosotros mismos conseguir pan, agua, lana y lino y aceite y bebida, ¿verdad? Que es lo que ¿cómo es? Nuestra comida y nuestro vestido, nuestra vestimenta, ¿no? Es interesante que Jesús luego dice, no se preocupen por lo que habrán de comer y por lo que habrán de vestir. De eso nosotros nos encargamos, ¿verdad? Dios se encarga, el Padre se encarga de eso. Ocúpense de poner a Dios sobre todas las cosas y lo demás viene por añadidura, ¿verdad? Pero entonces la mujer se fue detrás de sus amantes asumiendo que esos otros dioses o esas cosas, ¿verdad? Podían suplir su necesidad. Eh, pero entonces Dios le dice, yo voy a hacer, dice en el versículo 6, por tanto, aquí yo rodearé de espinos su camino y le acercaré con seto y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo, dice Dios, le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal, ¿verdad? Los dioses de Baal, los ídolos. Que era Baal era un dios de temas de provisión económica, sensualidad, entre otras cosas. Sensualidad en temas de eh, poder tener fertilidad, de poder tener hijos. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus lunas nuevas y sus días de reposo y todas sus festividades. Y haré talar sus vides y sus higueras, que me encanta que Habacuc diga, aunque la higuera no florezca, de las cuales dijo, mi salario son, salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo. Y la castigaré por los días en que incesaba los baales, y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí. So, ¿qué pasa? Esto es juicio, sí, pero es porque él está diciendo, hey, ¿has pensado que tú puedes producir por tus propias fuerzas? ¿Has pensado que tú necesitas producir tu trigo, tu aceite, tu lino, tu lana, tu bebida, tu vino, ¿verdad? Hey, soy yo el que te proveo. Eso es, ¿verdad? Dios diciendo. Entonces dice, versículo 14, pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón, ¿verdad? Así que Dios dice, nos va a pasar por proceso y ahí me pasó, que entonces empieza a quitarlo todo. Y todo lo que alguna vez yo dije, necesito esto para ser feliz, Dios me lo quitó. Y llegué al punto en que me di cuenta que lo único que me llenaba era Él. Y pude entender la canción que dice, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Y en el versículo 15 dice, le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los días de su juventud.
y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Así que vemos la canción, ¿verdad? En esa la traeré y la llevaré al desierto. O sea, Dios provoca, nos lleva por procesos que van a provocar que podamos ser atraídos por Él. Y digamos, espérate, es que yo estuve buscando por todos lados mi felicidad y era solamente en Dios. Y cuando entendemos eso, que se produce canción, se produce esperanza y se produce canción, ¿verdad? Entramos por la puerta de esperanza. Y hablamos de puertas, ¿verdad? Así que hay unas puertas que se abren, en este caso puertas de esperanza, cuando entendemos que solo Dios es el que puede suplir. Y eso produce una reacción de amor en nosotros. Y pues entonces podremos cantar. ¿Qué pasa? Que yo lloraba porque en mi juventud yo me pasaba cantando, cántico nuevo, cántico escrito, y por las diferentes luchas por las que viví, dejé de cantar y me apagué. Y en este tiempo, luego de que volví ¿verdad? De que Dios me llevó por procesos donde tuve que entender que solo Él me hace feliz, yo notaba que había vuelto el cántico y yo me empezaba a cantar cántico nuevo y empezaba a cantar cántico en lenguas. Y poco después es que me lleva Dios a este pasaje. Y gente, yo no soy de leer profetas, yo no leía pasajes de los profetas, o sea que pa yo querer leer Oseas 2, que yo no entendía de qué se trataba, ni sabía. No era yo. Y entonces ahí yo entendí, ha vuelto canción a mis labios, como en los días de mi juventud, porque Dios me atrajo, me llevó al desierto, me atrajo y me hizo ver que todo lo que yo estaba buscando, solo Él realmente me lo podía suplir. Dice versículo 36, en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali. ¿Qué quiere decir esto? Ishi quiere decir esposo, o implica una relación sen- eh, cercana, íntima. Baali quiere decir señor. Así que dice, en ese tiempo me llamarás esposo, ya no me llamarás señor. Así que hay algo que Dios hace en el proceso de transformarnos y de llenarnos de vida, de sanarnos, libertarnos para que podamos servir, que cambia nuestra relación y nos perfecciona en su amor y nos lleva a entender ese amor de cantar de los cantares donde ya yo puedo decir, wow, es que mi amado es mío, o yo soy de mi amado, perdóname, y su deseo es para mí. Entonces puedo entender que me ama y que Él va a suplir todo lo que yo necesite y que Él se quiere encargar de suplir todo lo que yo necesite. Estos días vi un video de unos esposos ya, yo pensaría que tendrían como 60 años, él todo canoso, ella con algunas canas, y ella decía, él se pasa verificando el dinero que tengo en mi wallet, y si ve que no tengo, me pone dinero. Y se asegura que mi wallet siempre tenga efectivo. Él, yo ni me doy cuenta que me hace falta gasolina y él ya está llenando mi carro de gasolina. Él nunca deja que nada me haga falta. Siempre está pendiente de que yo esté bien y yo me siento tan amada por él. Y él la mira y dice, es que yo te amo, ¿verdad? Y yo dije, o sea, así es el trato que Dios quiere darnos. Y si todavía no has experimentado ese trato de Dios como esposo, ¿verdad? Como un Dios padre que se preocupa por sus hijos y que está lleno de amor por ti, ¿verdad? Y es interesante porque esa analogía de esposo-esposa la sigue haciendo Jesús. Dice incluso Pablo decía, esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, que dio su vida por ella. O sea, ese es el tipo de amor que Dios tiene por nosotros, que está dispuesto a entregar su vida por amor. Él en Génesis 17:7 dice, y estableceré mi pacto entre mí y tu descendencia. Esto le hablaba con Abraham. Después de ti, y perdóname, estableceré mi pacto entre ti y tu descendencia, entre mí y tu descendencia, después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. O sea, el pacto de Dios con nosotros es un pacto tipo pacto matrimonial. Él dice, mi pacto es que yo voy a establecer pacto contigo de donde yo voy a ser tu Dios y el de tu descendencia. Y es un pacto unilateral.
porque recordamos que eh, cuando ¿verdad? Dios le manda hacer el corte de los animales y Abraham los corta y se queda dormido. Y después se ve una antorcha con humo eh, y fuego, ¿verdad? Caminando sola a través de las partes cortadas de los animales. Y es que era Dios solamente que estaba caminando en ese pacto. O sea, el amor de Dios es tan fuerte por nosotros que Él no necesita que nosotros le contestemos. Al punto que dijo, mira, o sea, ellos van a seguir pecando, yo voy a enviar a mi hijo y voy a hacer la regeneración, voy a redimirlos, ¿verdad? Eh, y salvarlos, dando yo lo más preciado para mí. Y Jesús nos amó tanto que dio su vida por nosotros. ¿Qué se espera de nosotros? Que seamos como Él. Y se espera y tenemos que morir. Ese proceso de pasarnos por el desierto, usualmente es como en Oseas, es un proceso de muerte. Entonces muere nuestro yo y el Cristo es formado en nosotros. Y por eso Pablo decía, cada día muero, ¿verdad? Porque entonces esto es un proceso que por eso hace falta la santificación del Espíritu constante que hablaba Tito, para que podamos morir a nosotros mismos y que de modo que Cristo sea formado en nosotros. Así que ahí la canción cobra una relevancia grandísima, porque el proceso de cantar es ese proceso de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, toda nuestra mente, todas nuestras fuerzas, y nos permite entonces dejar permitir que Dios nos procese, y el Espíritu Santo nos procese y nos renueve el entendimiento y nos eleve en alturas de amor y nos llene de su amor, esperanza y paz. Y entonces podamos decir, espérate, como Dios hizo la obra, y ya yo sé que Dios ha obrado en mi vida, yo sé que Dios va a hacer la obra. Y yo sé que Él es mi esposo, su deseo es para mí, solo que sea que yo esté pasando en estos momentos, va a obrar para bien, porque Dios quiere lo mejor para mí. Esta situación es parte de los padecimientos que voy a padecer junto con Cristo, y habrá algo que saldrá. El arco iris va a salir en medio de la dificultad. Entonces, cerrando ya, ¿verdad? En ese proceso del pacto, vamos a Deuteronomio 6, 4 al 9. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como señal en tu mano, y sentarán como, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Así que parte del mandato a nosotros es que la palabra de Dios tiene que estar en nuestro corazón, que la repitamos, que nuestros hijos tienen que aprenderla, que lo usemos cuando estamos en la casa, en el camino, al acostarnos, al levantarnos, y serán como señal, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que la mejor forma de uno proclamar la palabra de Dios y acordarnos de la palabra de Dios es cantando. Entonces, nosotros podemos estar constantemente cantando. Por ejemplo, hay una canción que a mí nunca se me olvida, que es viejísima. Dice, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. La bondad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. La bondad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. ¿Qué es eso? Salmo 17. Salmo 117, perdón. So, si tú me preguntaras cuál es el Salmo 117, yo no sabría, pero pero me lo sé de memoria porque me lo sé como cantando. Y para mí se me ha hecho bien difícil poder aprenderme pasajes bíblicos de memoria, pero si uno le pone canción, se va a quedar. Entonces, una forma de nosotros cumplir este mandato de Dios, ¿verdad? Que es parte del pacto, es a través de la canción. Y por eso me encanta que Pablo decía que abunde la palabra de Cristo en nuestros corazones, exhortándonos y enseñándonos unos a otros, cantando salmos, himnos y cánticos espirituales. Porque es una forma de asegurar que se sella la palabra en nuestra memoria y en nuestro corazón. Así que
Servicio de cantar, ¿verdad? Cuando cantamos es un servicio porque primero que nada estamos sometiendo todo nuestro dolor, toda nuestra angustia y entregándola en el altar delante del Señor como un sacrificio de júbilo. Estamos diciendo, Señor, aunque la higuera no florezca, aunque las cosas salgan peor, con todo yo me alegraré en Jehová. Tú eres mi fortaleza. Entonces, nuestra visión, ¿verdad? Es elevada a las alturas de su amor. Y entonces eso nos hace poder servir mejor, porque ya primero no estamos atados ni encadenados por la angustia y la aflicción, sino que podemos permitir que el amor de Dios fluya a través de nosotros. Y como vimos, en el caso de Pablo y Silas, Dios usó la canción de ellos para abrir puertas en los corazones. Así que una manera que tenemos también de servir es cantar a otros, ¿verdad? Yo he sido Yo he tenido experiencias de liberación donde cosas que yo no podía soltar, las puedo soltar a través de canción congregacional en iglesia. Y hay unos momentos en que la presencia de Dios es tan fuerte y el Espíritu está manifestándose tan brutal que algo se rompe. Y hay cadenas que se rompen, puertas que se abren, prisiones, ¿verdad? Que se abren. Y el cantar nos permite servir mejor a otros, ¿verdad? Porque entonces ponemos nuestras ansiedades delante de Él y nos podemos enfocar en la obra que Dios quiere que hagamos. Y mientras más Jesús se ha formado en nosotros, Él va a producir frutos en nosotros. So, el cantar nos permite que haya esa renovación del Espíritu en nosotros y que el carácter de Jesús sea formado en nosotros, lo cual nos va a hacer servir mejor y obedecer mejor y amar a Dios sobre todo, sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. El servicio de cantar.